Hace 15 días terminamos la sesión hablando de una ofrenda que era completamente diferente. Esa ofrenda es la ofrenda de restauración. Pero para hablar de esa ofrenda y hacer este repaso es necesario el contexto de esa ofrenda. Vean ustedes cosas interesantes que tiene esta ofrenda. En primer lugar, recordemos que en ese momento, al pie del monte Sinaí, estaban acampados cerca, dicen los expertos, cerca de 2 millones de personas. Era un gentío. Y en esa cantidad de gente había gente muy buena, gente muy honorable, gente muy temerosa de Dios, pero también había algunas otras personas que no eran tanto. Y siempre en una comunidad tan grande, siempre se puede producir un delito o se puede producir una injusticia. Esta ofrenda esta ofrenda restitutiva abarcaba problemas poco usuales, como por ejemplo, que una persona se dejara un depósito de garantía y no lo quisiera devolver. Les doy un ejemplo que se me ocurre en este momento. Por ejemplo, Mila tiene un burrito y yo necesito, para hacer algunas diligencias, necesito el burrito, entonces yo le digo que me lo preste, le voy a dejar de depósito 50,000 colones. Yo voy, hago mi diligencia, le devuelvo el burrito, pero Mila no me devuelve los 50,000 colones, ¿verdad? Eso sucede el día de hoy con este tema del alquiler de casas. A veces los dueños de las propiedades, por alguna u otra razón, con razón o sin justificación, a veces no devuelven los depósitos de garantía, ¿verdad? Y eso es una gran pérdida económica. Pero, por ejemplo, hay otra cosa que se me ocurre en este momento. Por ejemplo, una muchacha pierde un brazalete grande de oro, se le pierde y lo encuentra otra persona. Y cuando esa persona vienen a buscar el brazalete y le dicen, ese señor lo tiene. Van donde el señor y el señor, usted tiene el brazalete que se me perdió en tal lugar así y asá. No he visto ningún brazalete. Se dejó o se quiere dejar el brazalete. Eso es un delito, eso es un robo. Entonces, Dios en su infinita sabiduría le da una instrucción. Y vean este detalle interesante, no es al pueblo. Todas las ofrendas que nosotros habíamos venido estudiando le dicen, ve y dile al pueblo, así dice Jehová. Instrucciones para la población, pero en esta oportunidad la instrucción era para Moisés. Y a Moisés le dice que le va a dar una instrucción. ¿En qué consistía? Bueno, primeramente, la persona que había cometido el ilícito tenía que hacer una ofrenda, tenía que de su propio rebaño tomar un animal y ofrecerlo en sacrificio. Ya eso tiene un costo muy alto. Por ejemplo, si es un becerro en aquellos entonces era algo muy preciado, porque dependía de ahí carne, dependía de ahí leche, dependía de ahí que se pudiera reproducir y tener más ganado. O sea, la pérdida el valor de ese animal era muy alto. Primero tenía que hacer una ofrenda, un sacrificio. Tenía que confesar su pecado. Además de eso, tenía que devolver el acto del delito, la pulsera, tenía que devolverla, el depósito de garantía, tenía que devolverlo, pero hay una penalización. Y la penalización es de un 20% del valor del daño ocasionado.
Por eso se llama ofrenda restitutiva. Ese es el tema. Ahora, eso es lo último que vimos hace 15 días. El día de hoy vamos a ver las instrucciones adicionales para los sacerdotes. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, porque tenemos que cubrir lo que resta del capítulo 6 y también vamos a ver el capítulo 7. El título es Las instrucciones adicionales para los sacerdotes. El día de hoy es el objetivo ver varias cosas. La primera de todo, las instrucciones para los sacerdotes. La segunda, el ungimiento de los sacerdotes. El tercero es el estudio de cuando se da inicio el sistema de sacrificios, porque hasta este momento lo que hay son instrucciones, solo instrucciones. Pero ya hay un capítulo específico donde sí, ya da inicio esa práctica del sistema de sacrificios. Y lo último que vamos a ver es la contaminación del servicio sacerdotal. Entonces, vamos a la siguiente imagen, que es la raíz número 6. Dios es fuego santo. La Biblia, a través de todos sus libros, hay un énfasis muy especial en el tema del fuego. Se asocia el fuego y Dios y el fuego, el Espíritu Santo y el fuego, es muy recurrente. Y durante esta noche vamos en algún momento a tocar ese tema. Vamos con la siguiente imagen. La ley del holocausto. Ok. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ya esa fue la primera. Esa fue la primera ofrenda que vimos. Sí, correcto. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todas estas ofrendas, pero tienen un sentido levemente diferente, porque ahora las instrucciones no son para el pueblo, las instrucciones son para los sacerdotes. Los sacerdotes van a asumir en muy poco una enorme responsabilidad y ellos tienen que asegurarse que cada detalle que Jehová dijo al pueblo de que sobre el holocausto, la ofrenda de grano, esta y aquella, sea cumplida con una precisión prácticamente milimétrica. ¿Por qué razón? Porque no hacerlo así puede traer graves consecuencias. Pero de ese asunto yo les voy a hablar ahora dentro de un ratito. ¿Está bien? Me tienen paciencia, porque ya quiero tocar ese tema, pero yo mismo me tengo que controlar para no entrar rápidamente a ese asunto. Vamos a la siguiente imagen. Esta es la imagen de esta ofrenda. Dice el texto: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Aquí hay varias cositas que quiero mencionarles. La primera es que hay la instrucción, viene de parte de Jehová. Jehová le está hablando a Moisés, pero el tono de la voz ahora cambia. Vean ustedes esta palabra, manda a Aarón. Es una palabra con mucho peso. Ahora, esta palabra tiene un peso de autoridad. Antes se decía, habla a los hijos de Israel y diles. Es algo así, hablando en tico, como, hey, vaya
y dígale a aquellos chiquillos de allá esto. Es como un recado, pero ahora es diferente. ¿Por qué razón? Porque es una relación que se va a establecer en una forma más directa entre Jehová y sus sacerdotes. Entonces ahí hay una palabra imperativa y de mucha autoridad. Manda a Aarón y a sus hijos y diles esto, hagan aquello, no hagan esto, no hagan aquello. Hay mucha autoridad en esa palabra. Y uno de los puntos importantes que quiero mencionar para entrar dentro de poquito es que habla del estado del fuego. Vamos a hablar en pocos minutos sobre este tema, pero quiero que se fijen que ya empezamos a hablar de algo que yo quiero mostrarles, el tema del fuego santo. Vamos a la siguiente imagen. El libro de Levítico, que hoy estamos viendo en el capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el versículo 30, completo el capítulo 6, hoy lo terminamos. Dios dijo 3 veces que el fuego del altar debe mantenerse encendido. ¿Ustedes en sus Biblias, todos trajeron Biblia? Sí, perfecto. Estamos todos en Levítico, capítulo 6, y estamos viendo estos versículos 9, 12 y 13. En cada uno de esos versículos se hace mención del fuego, la importancia del fuego. Y es que hay un detalle muy interesante. En la literatura hebrea, la costumbre de ellos es que cuando algo es de suma importancia, es relevante, se escribe 3 veces. Es un estilo literario muy particular de ellos. Nosotros en nuestro contexto usamos otra cosa. Le ponemos palabras como algo extraordinario, algo supremo, algo que estuvo riquísimo. Entonces ya le aumentamos la intensidad a eso que estamos tratando de comunicar. Ellos lo comunican de esta forma, mencionándolo 3 veces. Entonces, vamos enfocándonos hacia la importancia del fuego. Ahora, vamos a la siguiente imagen. El fuego perpetuo le recordó al pueblo su acceso a la presencia de Dios. Esta es, en síntesis, la importancia por la cual el fuego es tan importante. ¿Por qué razón? El fuego nunca se debe de apagar. 40 años estuvo ese fuego prendido. Después de ahí pasaron y se lo llevaron al templo y estuvo otra cantidad de años ahí. Pero es un mandamiento perpetuo. Me imagino que este fuego permaneció encendido hasta el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Entonces, todo un campamento está alrededor de esa gigantesca hoguera. Es enorme, es simplemente grande. Todo el pueblo la puede ver. Entonces, para ellos es un efecto de que yo puedo acercarme, sé a dónde tengo que ir. Si yo necesito estar en comunión con Dios, yo sé a dónde tengo que ir. Por eso, el fuego les recordaba a ellos que podían tener libre acceso a la presencia de Dios. Lógicamente, ellos tenían que presentarse con su ofrenda, confesar su pecado. El sacerdote les ponía las manos y los enviaba en bendición, y ellos se quedaban liberados de ese pecado.
pero ahí está, alrededor. Y todo el campamento está alrededor de ese fuego. Veamos las siguientes imágenes para ver puntos importantes de esto. Dice, y Jehová iba delante de ellos en el día en una columna de nube y en la noche en una columna de fuego. Esto hace mención aquí y hace también mención en Números de que esa columna de fuego, cuando era necesario marchar de noche, esa columna de fuego los guiaba. Vamos a la siguiente imagen. Ok. Este versículo, ahí cometí yo un error. Yo lo transcribí y se me hizo un colocho. Puse una cosa de aquí y una cosita de allá. Pero voy a hacer una, ¿cómo se llama? Fe de ratas. Así se llama, ¿verdad? Fe de ratas. Me voy a confesar delante de ustedes y esto se lee correctamente de la siguiente manera. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. En este versículo, Éxodo 13:21, dice que por alguna razón se le cayeron las ruedas a los carros de guerra y los egipcios se asustaron de tal manera que huyeron. Y después de que empezaron a hacer la huida, Jehová le dijo a Moisés que extendiera su mano y que le ordenara al mar cerrarse. Y todo ese ejército murió ahogado, porque estaban en medio mar con paredes de agua a sus lados, sostenidas por la milagrosa mano del Señor. Esa es la historia del versículo que salió chueco. Está bien, pero hay un tercero. Este es muy reconocido por de todos. Moisés se le apareció en una zarza ardiente que nos consumía. Ven, el tema del fuego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene una gran relevancia. De ahí que la raíz del día de hoy es Dios es fuego santo. Dios escogió en su soberanía mostrarse, manifestarse de alguna manera en fuego. No es que Él es fuego, Él es un espíritu, pero a ellos, para hacerlo visible, siempre estuvo presente en esa imagen del fuego. Cosas impresionantes sucedieron con el tema del fuego, como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el tema de Isaías, que tiene una confrontación con los sacerdotes de Balaam? Y él lo que hace es que ponen el holocausto, ponen unas reses y empiezan a clamarle a sus dioses que las consuma. Y Isaías, según dice el texto, oró al Señor y bajó un fuego y consumió completamente todo lo que había, hasta el agua, las piedras, todo. Entonces, ven la relevancia que tiene en estos detalles históricos que cuenta la palabra de Dios. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos a hacer un resumen de todas estas ofrendas: holocausto, de grano, por el pecado, por la culpa y la paz. No los quiero agobiar porque son las mismas ofrendas. Son las mismas ofrendas, solamente que ahora las instrucciones, hay leves detalles por aquí, por allá, que son para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que cumplir de una forma rigurosa con cada una de las ofrendas que se presentaban. ¿Por qué razón?
podía ser, imagínense esa cantidad de personas, y si uno de ellos se equivocaba, por ejemplo, había que traer un becerro, tenía que ser joven, tenía que ser perfecto, o sea, no le podía pasar, no podía tener un arañazo, no podía tal vez estar sucito, o sea, tenía que ser 100% perfecto, pero resulta que alguien lo llevó y el becerro estaba cojeando. Eso hubiera sido un problema gigantesco en el contexto de esos tiempos, ¿ok? Ahora, vamos a ver, en el capítulo 6, vamos a notar varias cosas. Podemos ir todos a la palabra, trajeron sus Biblias, versículos 10 y 11. Capítulo 6, versículos 10 y 11. Déjenme sacar la mía también acá. Les cuento, estoy utilizando para el día de hoy la versión Reina Valera. ¿Quiénes tienen Reina Valera? Todos aquí. Y los otros, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué dice ese versículo sobre este tema? Versos 10 y 11. ¿Quién tiene ahí a mano versículos 10 y 11? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Alguien que levante la manita? Todos. ¿Qué dice? Léenos, por favor, versículos 10 y 11. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Muchísimas gracias. Como se dan cuenta, estamos hablando de la vestidura sacerdotal. El sumo sacerdote vestía una ropa de una exquisitez, de una excelencia, y debió haber sido costosísimo, porque hasta piedras preciosas tenía en el pectoral, y no tenía una, tenía 12, una por cada tribu de Israel. Una diadema de oro que debió haber costado una fortuna, ¿verdad? En fin, habla de la excelencia de ese momento para ese tiempo. Hablamos de vestiduras, pero hay un tema importante que tiene que ver con la ordenación de los sacerdotes, y vamos a entrar un poquito más de detalles sobre el tema tan lindo que es la vestidura sacerdotal. Dice que para mantener el fuego encendido se debía de poner leña todas las mañanas. De ahí que les menciono que ese fuego era perpetuo, nunca se debía de consumir. El otro punto, Dios da instrucciones para realizar el holocausto del pueblo, pero quiero que vayamos a Levítico 4:3. Levítico 4:3. Estas instrucciones de realizar holocausto para el pueblo. Pero si nosotros nos vamos a Levítico 4:3, ahí dice algo un poquito diferente. ¿Alguien lo tiene ahí? Levítico 4:3. Si un sacerdote peca sin haber tenido la intención de hacerlo y en consecuencia hace caer alguna culpa sobre el pueblo, debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado del pueblo. Gracias Esteban. Sí, vamos uniendo cosas de los que ya vimos con cosas nuevas. Esa es una de ellas,
que no solamente este tema que habla acá del holocausto es para el pueblo, sino que también ahora abarca a los sacerdotes, porque todos podemos pecar y los sacerdotes no estaban excluidos de eso. Y ahora vamos a los versos 14 al 23 del capítulo 6. Vamos a ver, versos 14 al 26. Son un montón. Ok. En esto habla de la ofrenda de cereal que debían de presentar los hijos de Aarón. Y recordemos que la ofrenda de grano es un memorial, es una muestra del agradecimiento que daban los israelitas en aquel entonces, porque después de la cosecha, ellos lo primero que recogían se lo llevaban al Señor. Es una muestra de adoración en primera instancia, pero de agradecimiento, como muestra de agradecimiento al Señor. Y vamos a ver, las ofrendas de cereal se consumían ahí en el tabernáculo de reunión. Recordemos que estas ofrendas eran panes sin levadura. Podían tener sal y podían tener aceite, pero no podían ponerle ni levadura ni miel. Vamos a ver. En el versículo 20 del capítulo 6 se establece un estatuto perpetuo para cuando se debía de ungir un sacerdote. El asunto de ungir un sacerdote no era común. Había que esperar a que el sacerdote, uno de los sacerdotes, falleciera y otro ocupaba su lugar. Del linaje de Aarón. Recordemos que esto es un asunto que se heredaba y es un asunto familiar. Entonces, no era un asunto común. Entonces, esta norma queda ahí pendiente para cada cierto número de años. Cada cierto número de años había que ungir un sacerdote porque otro había fallecido. El sacerdote debía ofrecer la 10ª parte de un efa de harina. Un efa es una medida. Es básicamente como el tamaño de un galón, más o menos, para que se den una idea. Esa es la cantidad en capacidad. Y la mitad de esa harina se llevaba al altar, se quemaba en la mañana y la otra mitad en la tarde. Todo un ritual, todo un procedimiento. Después está la ofrenda por el pecado, que consistía en un sacrificio expiatorio. Recordemos el término de expiación. Expiación significa que un otro va a morir en mi lugar. Entonces los israelitas entendían que el animalito, yo lo presentaba, ellos lo sacrificaban, yo le ponía la mano, le hacía una transferencia del pecado que yo quería ese día confesar. Mi pecado yo se lo pasaba, en ese simbolismo se lo pasaba al animalito, el animalito era sacrificado, olor fragante a Jehová. Así lo estableció Dios y ellos lo entendieron así. Es un acto de obediencia y es un acto de adoración. El sacrificio por la culpa y el pecado exactamente son iguales, no tienen ninguna variación y tiene las mismas regulaciones que vimos hace 15 días. Y el sacrificio por la paz mayormente
esta ofrenda simboliza la acción de gracias por la reconciliación que tenían al realizar todos los otros sacrificios. Sí, normalmente una persona primeramente llevaba un holocausto, presentaba una ofrenda de grano, presentaba otro animalito por un pecado que no era su intención haber cometido ese pecado, pero se dio cuenta y entonces tiene que ir y presentarlo. Y lo último que hacía era una ofrenda de paz. O sea, se le llevaba todo el día. Era un asunto largo. Imagínense, 2 millones de personas, había que hacer fila posiblemente para poder tener acceso a ese único altar que estaba disponible para todos. Hay un par de cosas muy interesantes que me llamaron mucho la atención. Están en el versículo, el primero está en el versículo 21 del capítulo 7, Dice en mi Biblia, dice, además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Ok, me puse a investigar qué significa que esa persona fuera cortada. Encontré dos opiniones de dos eruditos muy respetables. Una es que la persona, la palabra cortado significa que iba a ser expulsado de la congregación. Pero otro profesor de Antiguo Testamento asegura que la persona debía ser muerta. Y la forma en que se le daba muerte era mediante por apedreamiento. Seguramente se dice así, ¿verdad? Era muerto a pedradas. Entonces, honestamente, no le puedo decir con precisión cuál de las dos, pero cualquiera de las dos tuvo que haber sido muy drástico. Un hombre, una mujer que habían y lo expulsaban del campamento, ¿a dónde se iba? Solo. Debió haber sido, si era así, fue terrible. Y si también iba a pagar con su vida, debió haber sido también una cosa muy drástica. Entonces, las reglas en ese entonces eran drásticas, eran fuertes. Era la única manera de que ese pueblo que venía de una cultura inmoral, pecaminosa, difícil, rebelde, estuviera con límites muy claros, muy estrictos, sí, pero era necesario. ¿Por qué razón? La intención de Dios era buscar que este pueblo y todos sus pecados y toda esa historia que venía detrás se santificaran y tuvieran libre acceso a la presencia de Él. Muy bien. Vamos a la siguiente imagen. Aquí es donde se empieza a poner bien bueno, que es la consagración de Aarón y sus hijos. Vamos a ver. Repasemos lo que ha sucedido hasta este momento. Lo primero que sucedió, el pueblo ya fue liberado de la esclavitud. Ya tienen los 10 mandamientos. Se construyó el tabernáculo siguiendo las instrucciones precisas, meticulosas de Jehová.
el pueblo y los sacerdotes ya conocen en detalle cómo es que deben de ofrecer, de realizar sus ofrendas bajo el sistema de sacrificios que instauró Jehová. Ahora, lo único que falta es realizar la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos. ¿Quién va a hacer los sacrificios? Yo llevo el animalito, yo llevo la ofrenda de grano, pero yo no la sacrifico. Hacer eso sería algo de consecuencias gravísimas. Dios tiene sus sacerdotes, ellos son los que tienen que hacer eso. La responsabilidad de los sacerdotes es simplemente abrumadora, es enorme. No se pueden equivocar en ningún detalle. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Dice, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Como título, esta imagen yo le puse que es una declaración pública para servir por varias razones. Primeramente, la presentación es pública. Todo el pueblo tiene que saber lo que está sucediendo porque es un hecho importantísimo lo que va a suceder. Los sacerdotes de Dios van a ser ungidos, van a recibir autoridad, van a recibir poder, pero van a recibir también unción. Ustedes saben que esta ceremonia ya se había establecido y no sé si me quieren acompañar, por favor, a Éxodo 40. Éxodo 40, los versículos 12 al 15. Éxodo 40, versículos 12 al 15. Me avisan cuando ya lo tienen. ¿Todos ahí? Perfecto. Dice, esto ya estaba estipulado desde antes. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harán que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Exactamente esto que les acabo de leer de Éxodo 40 es lo que se produce en este capítulo 8. Eso es, empieza con una investidura que le da autoridad, le va a dar poder, pero le va a dar algo más, le va a dar unción. Entonces, ¿qué significa este término de unción, de ungir, más bien de ungir un sacerdote? Bueno, primero que todo, quiero contarles que el acto de ungir con aceite era una práctica común en el Medio Oriente, en el Antiguo Testamento y más para atrás todavía. ¿Por qué razón? Porque la gente viajaba a pie, días de días, semanas posiblemente circulaban a pie, terminando agotados, adoloridos, extenuados. Entonces, cuando la gente se encontraba con un campamento, normalmente en esa cultura se le ofrecía refugio a ese caminante. Y si
las personas del campamento querían hacer sentir muy bienvenido a la persona, lo ungían con aceite. El aceite normalmente es fresco, tiene un olor agradable y es frío. Entonces, ungirle las piernas, la cabeza, el cuello, era una práctica común, no era extraño. Eso en primer lugar. Ahora, a propósito, levanten la mano los que han visto cuando se unge un pastor. ¿Quién aquí ha visto cuando se unge un pastor? Doña Vivi, ¿verdad? Sí, y Esteban. No, ¿alguien por ahí levantó la mano? Ah, ok. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo recuerdo cuando fuimos ungidos aquí, entonces nos arrodillaron acá y nos ungieron la cabeza con un aceite que olía riquísimo, era un aceite, ¿verdad? Vieran ustedes cómo lloré ese día, fue algo bueno. De por sí que yo soy poquito, ¿verdad? O sea, no necesito mucha ayuda, pero fue y tuvo que hacerlo 2 veces, en el servicio de las 8 y también en el servicio de las 10. Y fue algo muy, muy, muy emotivo que recuerdo con muchísimo cariño. Vivi estaba por acá, ¿verdad? Sí, en ese tiempo. Fue bellísimo. Muy bien. Pero, en segundo lugar, cuando Moisés no solamente unge a Aarón, posteriormente unge a sus hijos, también unge el tabernáculo, unge todo lo que está ahí con aceite. Todas las partes del tabernáculo fueron rociadas con aceite. Ok. Este acto simbólico de ponerle aceite, derramar aceite sobre la cabeza de las personas, ponerle aceite al altar y todas estas cosas, tiene un simbolismo. Y ese simbolismo es que significa que se está derramando bendición sobre ese lugar, sobre Aarón y también sobre sus hijos. En resumen, la unción con aceite llega a simbolizar que es no solo la bendición de Dios, sino también el otorgamiento de poder, el otorgamiento de posición espiritual por parte de Dios. A partir de ese momento, cuando sucede eso, estos sacerdotes tienen un nivel de autoridad superior sobre todo el campamento. Sobre todo el campamento. Ahora, hay otro elemento importante que está en este capítulo 8, que es la ofrenda sacerdotal. Sí, los sacerdotes necesitaban realizar varios sacrificios. ¿Por qué? Antes de pasar a servir, debían de purificarse del pecado y para esto Jehová estableció un sistema. Primero, el primer sacrificio era un becerro y se conoce como becerro de la expiación. Aarón y sus hijos ponían las manos sobre este becerro y lo sacrificaban, se quemaba la grasa, se hacía todo un ritual de purificación. Había además de eso un segundo sacrificio que era un carnero, ¿ok? El carnero se llama carnero del holocausto. Igual, Aarón y sus hijos le imponían las manos al animalito, sus pecados eran transferidos al animalito, el animalito era sacrificado, se quemaba íntegramente y ellos de esta manera
se purificaban. Pero no solamente eso, es que el asunto de los sacrificios aquí era cosa seria. Hay un tercer sacrificio. Van en orden, ¿verdad? El carnero de la consagración. De igual manera, le imponen a ese carnero las manos sobre la cabeza del animal y lo sacrificaron. Ahora, pasa algo, un ritual muy, muy interesante. Tal vez suena para nosotros muy, muy extraño, pero tiene que ver con la sangre. Resulta que con la sangre de este animal, Moisés ponía la mano, me imagino en un recipiente, ponía la mano y hacían un ritual de aplicarle sangre en el lóbulo de la oreja y también sobre los pulgares de los pies. Gracias a Dios, el día de hoy no tenemos que hacer eso. Yo con el asunto del aceite, vieran que yo me sentí muy feliz, pero si ya me llenan en la orejita de sangre y eso no, y los pies no, ¿verdad? Eso no. Con esta misma sangre se rocía el altar. Es un simbolismo. El significado de este acto es que Aarón y sus hijos y el altar estaban siendo dedicados total y completamente al servicio de Dios. Eso es lo que significa ese ritual tan peculiar. Ahora, no solamente eso, esta ordenación duró 7 días. Los sacerdotes tuvieron que permanecer dentro del atrio, o sea, en ese recinto, 7 días consecutivos. Ahí se alimentaban, ahí hacían sus oraciones, ahí hacían sus sacrificios. 7 días. Y cuando yo estaba estudiando esto, vieran que tuve una impresión muy, muy fuerte. ¿Qué es esta? Me puse y me vine a nuestros tiempos y la razón por la cual usted y yo estamos aquí. Y es que me recordé que Jesús, hice memoria y por más que me esforcé no logré encontrar ese detalle. Primero, Jesús es nuestro eterno y sumo sacerdote. Y vean ustedes qué interesante, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Jesús realizó alguno de estos sacrificios siendo Él sumo sacerdote. No hay, usted no encuentra en la Biblia Jesús realizando un sacrificio, un becerro, un cordero, una paloma, llevando una ofrenda de grano. No hay. ¿Por qué razón? Se preguntará usted. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es simple, es sencilla. Porque Jesús en sí mismo, Él fue el sacrificio de expiación por los pecados de la humanidad. En segundo lugar, Jesús fue el sacrificio de propiciación que apaciguó la ira de Dios hacia la humanidad. Y tercero, Jesús fue el sacrificio perfecto que permitió la reconciliación entre Dios y la humanidad. Él fue un sacrificio, solo uno, suficiente. Ya no es necesario hacer ningún otro sacrificio. ¿Por qué razón? Porque antes de Jesucristo ellos estaban bajo el pacto de la ley y la ley era imposible de cumplir en todos sus extremos porque dice la ley que si tú fallas en uno es como si fallaras en todos. Pero con Jesús, Él nos ha quitado la culpa. Solamente nosotros lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado,
apartarnos de eso que a Dios no le agrada, y gracia está disponible sobre nosotros. Amén. Muy bien. Estuve leyendo entre todas las cosas para ilustrar este tema. Leí de un comentarista de Antiguo Testamento muy reconocido en Estados Unidos, que vamos a la siguiente imagen. Este señor que se llama Alan Moseley. ¿Quién sabe cómo se dice? Pero bueno. ¿Qué es lo que dice don Alan? Dice, Dios llama a todo su pueblo a servirle y nosotros respondemos comprometiéndonos públicamente a servir, consagrándonos para el servicio, viviendo vidas puras, dignas de los siervos de Dios y caminando en comunión con Él mientras servimos. Yo quise compartirlo con ustedes porque me parece que es una reflexión muy atinada para este tema. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, Dios nos llama a servir a todos, no a algunos, a todos. Cada uno de los que estamos aquí en un área, la que haya escogido, en la que tenga esas habilidades, en la que ese don, por lo menos uno, podemos tener, en eso que Dios le dio a usted, en eso usted puede servirle a Dios. Lo segundo, nosotros nos comprometemos públicamente a servir. ¿Por qué razón? Todos los que servimos de alguna u otra manera tenemos una imagen pública ante los demás. Usted y yo somos una imagen, somos como una carta que cualquiera puede leer. Entonces, el servir entre nosotros, pero sobre todo servirle a todos aquellos que no conocen todavía a Jesús, es nuestra responsabilidad. Es reflejarle a todas las personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo, quién es Él y cuán grandes cosas ha hecho Él en nuestras vidas. Esa es nuestra labor. ¿Por qué razón? Porque para poder hacer eso que les acabo de decir, usted requiere vivir una vida pura, una vida en santidad, una vida en donde usted le huya al pecado. Y cuando lamentablemente nos tropezamos en ese pecado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de apartarnos y seguir, y seguir, y seguir. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, sí nos vamos a equivocar. Pero el asunto es que nosotros no nos vamos a quedar en la equivocación, nos vamos a levantar y vamos a continuar. Muy bien. Y vamos a la siguiente imagen, que es: comienza el ministerio sacerdotal. Ahora sí, hemos estado hablando de todos los animalitos que se iban a sacrificar y todo, pero nada más era en la teoría. Ahora venimos a la práctica en Levítico 9. Vamos a la siguiente imagen. Dice, ok, en el día octavo, ¿cuántos días duró la consagración de Aarón y sus hijos? 7. Ok, entonces vamos acá. Estamos en el día 8, es que esto va así. Es una narración consecutiva, o sea, cronológica. Dice, Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos. Vieran cómo me llamó la atención el término de ancianos, no sé por qué, pero sí sé que está en Números 11:16. Alguno de ustedes que tenga por ahí o que
que tenga la inquietud de buscarme el pasaje de Números 11:16, que lo tenga por ahí. Dice: y dijo Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Levítico capítulo 9, de los versículos 1 al 2, y lo estoy leyendo en Reina Valera. Pero ¿qué dice Números 11:16? Mis amados, ¿alguien lo tiene por ahí a mano? Acá, Esteban, o quién por aquí, pues el que guste. ¿Qué dice? Dice: el Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen ahí contigo. Sigue. Un poquito más. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevártelo tú solo. ¿Qué es lo que va a compartir Jehová con ellos? Venga, interesante. Estos ancianos no eran cualquier persona. Estos ancianos, que hablan Números, ya habían sido revestidos de una autoridad espiritual superior. Dice Dios: les voy a dar de tú. Impresionante esta observación que tenemos aquí de 11:16. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, del espíritu de Moisés, que era realmente especial. Dios hablaba directamente con él. Y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. Estos ancianos realmente eran personas muy, muy importantes en esta comunidad. 7 días después de la consagración de Aarón y sus hijos, se realizan los primeros sacrificios. ¿Y cuáles son? Bueno, los sacrificios que se ofrecieron fueron más que eso. Fue un acto de adoración, es un acto de rendición y de obediencia a un Dios que es completamente santo. Y vieran ustedes qué interesante lo que se narra en los versículos 23 y 24 del capítulo 9. ¿Qué dice el 23 y el 24 del capítulo 9? Dice que la gloria de Jehová se apareció al pueblo y fuego salió delante de Jehová y consumió el holocausto. Entonces, lo que vuelven a suceder son eventos sobrenaturales. Y aquí toca otra vez este elemento del fuego. El fuego tiene una manifestación muy, muy especial en el libro de Levítico. ¿Y qué fue como consecuencia de este evento sobrenatural? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que el pueblo alabó y se postró sobre su rostro. Yo diría que si hay una cosa que debió haber sido impresionante fue haber visto esto. Y a veces en mi imaginación, pues yo tengo una gran imaginación, a mí me hubiera gustado mucho poder ser testigo de cosas de esta naturaleza. Yo no sé usted, pero yo sería muy feliz, por lo menos, de tener así como una imagen de cómo fue ese evento. Así, asomarme por un agujerito y ver eso. Debió haber sido simplemente impresionante ver ese primer sacrificio que fue consumido
en el altar, pero que hubo una intervención divina por parte de Dios. Fuego bajó y se lo consumió. Y vamos a la siguiente imagen para finalizar el día de hoy. El famoso fuego extraño del capítulo 10. Por todos, muy conocido. Hace poquito lo estuvimos viendo en Números y habla de un evento muy triste. ¿Por qué razón? Bueno, habla de Nadab y Abiú. Vamos a la siguiente imagen. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Dicen los comentaristas bíblicos que este evento que les acabo de leer sucedió el mismo día que sucedió cuando se estaba realizando el primer sacrificio. Ese mismo día. O sea, unas horas, unos minutos, pero sucedió en ese mismo lapso de tiempo. Qué difícil, qué duro debió haber sido para el papá de estos hombres. ¿Qué fue lo que pasó? Todos conocemos la historia. Salió fuego del altar y los consumió. No hay que entrar en mucho detalle por qué, si fue, que qué bárbaro, que aquí, que allá. No. Ese no es el punto. El punto es, dice, para tener un poquito de contexto, en los capítulos 8, 9 y 12 de Levítico, 8 y 9, 12 veces Moisés y los sacerdotes declaran que ellos hicieron exactamente lo que Dios ordenó, pero sucedió algo en donde no pasó eso. Sin embargo, Nadab y Abiú hicieron lo que Dios no había ordenado. Yo creo que Nadab y Abiú no pusieron atención en algo. ¿Se acuerda que estaba sido muy enfático en que esto podía tener gravísimas consecuencias si un sacerdote se equivocaba en algo? Pues sí hubo consecuencias. Sí hubo consecuencias. Leí muchos comentarios sobre la razón. Unos dicen que es que habían tomado vino, otros que es que tomaron fuego de otro lugar y lo pusieron. Ellos tenían que tomar el fuego solamente del altar. Pues seguramente tenían otras fogatas por aquí, fueron y echaron fueguito aquí. Algo pasó. Lo cierto que pasó es que hubo un acto de desobediencia. Eso es en síntesis. Sin mayores especulaciones, si era que se habían tomado unas copitas, si era que cogieron el fuego de otro lado. Lo cierto fue que desobedecieron una instrucción precisa de parte de Dios. Vean, yo puedo decirles, desde mi opinión, es mi opinión, que Dios no iba a permitir que eso pasara por alto. Porque si eso pasa por alto, posiblemente se hubiera terminado de contaminar y se hubiera terminado de degenerar todo el sistema de sacrificios. Si hoy no pasa nada, mañana puedo hacer otra cosa y pasado mañana haré otra. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión personal. Por esa razón, Nadab y Abiú fueron castigados de esta manera. Y me gusta mucho también este otro comentario que está en esta imagen, también de este profesor de Antiguo Testamento, que dice: Dios es santo y soberano sobre la vida
y la muerte, por lo que cuando lo adoramos nos acercamos a Él como santo y lo representamos ante el mundo como santo y lleno de gracia. Me gusta mucho este comentario porque refuerza esto que le sucedió a Nadab y Abiú. Sí, él es un Dios santo. Uno no se puede, o en ese contexto, uno no se puede, ellos no podían acercarse a Dios como pecadores. Entonces, ciertamente, Él es soberano sobre la vida y la muerte. La vida de Abiú, la muerte de Abiú, como sea. Dice que cuando nos acercamos a Él, lo representamos ante el mundo como un ser santo y lleno de gracia. Vea, con este triste tema de cómo estos muchachos fueron consumidos por el fuego debido a un acto de desobediencia, esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros de que cuando nosotros asumimos el compromiso de servirle a Dios, ciertamente Él, y usted puede estar tranquilo, Él no nos va a consumir, como sucedió en esa oportunidad. Eso es una historia del antiguo pacto. Lo que sí es claro es que ciertamente uno, para poder servirle a Dios, uno tiene que tener una conciencia limpia. Uno tiene que estar a cuentas cortas con Dios. No estamos exentos de equivocarnos, inclusive de cometer un pecado. Pero lo que sí no debe de suceder es que nosotros chiniemos un pecado, tratemos de servirle a Dios, porque eso contamina el servicio. Nosotros tenemos que recordar que le estamos sirviendo a un Dios completamente santo. No podemos darnos el lujo de un pie aquí y otro piecito de este lado. O somos o no somos. Si usted no puede estar con el que somos, entonces mejor que escoja o se tome un tiempo antes de servir, porque usted tiene que llevar en su corazón que lo que usted está haciendo es un servicio y es una adoración a un Dios 3 veces santo.